Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidas y bienvenidos una tarde más aquí en Onda Mezquita 7 Televisión en Córdoba de cerca. Lunes 7 de febrero y arrancamos el programa hablando de uno de los colegios más antiguos de España. Hablamos del Colegio Reales Escuelas La Inmaculada de la Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba, que tras 5 siglos de historia continúa siendo referente cultural y educativo en nuestra sociedad. Así, con el paso del tiempo ha sabido evolucionar y adaptarse a una sociedad cada vez más cambiante, más exigente y en continua metamorfosis. En este sentido ha desarrollado un método de educación, el método IDEA 5.0, aplicado en todos los niveles y adaptado a las características, a las diferentes características de las edades, ofreciendo todas las novedades tecnológicas. Para conocer la historia y este método educativo tenemos con nosotros al director del colegio, Enrique Muñoz. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, uno de los colegios más antiguos de España y referente en nuestra sociedad. ¿Cuál es, por ubicarnos un poquito antes de adentrarnos en el método IDEA 5.0, cuál es el recorrido, la importancia y por qué surge este colegio? Muy bien, pues tenemos que remontarnos hace cinco siglos concretamente, ¿no? En 1553 es cuando se funda el antiguo Colegio Santa Catalina, que después pasó a ser Real Escuela de Primeras Letras y ahora actualmente Real Escuela La Inmaculada. Digo hace 5 siglos, en 1553, porque surge precisamente para dar respuesta a una realidad social que había en aquella época. Estamos hablando de una época donde existía una Córdoba bastante socialmente no deprimida, una época muy nostálgica de otra época a la que fuimos pues referentes, ¿no?, culturales, concretamente nuestra ciudad, también nuestra comunidad autónoma. Y vivíamos en esa nostalgia, en esa época, ya digo, un poco decadente. Y en este caso, pues la Iglesia se da cuenta de que, bueno, tenemos que apostar por la educación hacia las clases sociales menos favorecidas, hacia las clases sociales que no tenían ningún tipo de recursos, donde en ese momento no se estaba llevando a cabo ningún tipo de educación, y entonces surge este proyecto, este bonito proyecto, en el que se intenta poner precisamente eso al servicio, al alcance de todas las clases sociales, de toda la familia, de todos esos chicos que estaban en la calle, que no tenían ningún otro medio de subsistencia, y se intenta apostar no solamente por darles una educación, sino por darles una de las mejores educaciones de la época, ¿no? En este caso los jesuitas en aquellos tiempos apostaron por las últimas, digamos, estamos hablando siempre hace 5 siglos, ¿no? Nos podemos imaginar, pero de lo que era la innovación educativa entendida así, ¿no?, en aquella época. Entonces estamos hablando de eso, de un colegio de 1553, con el paso de los años, pues el monarca Carlos III también pues le otorga el título de Reales. Décadas más tarde, Carlos IV también le da la distinción que se le daba a muy pocas instituciones, a muy pocas personalidades de bastante prestigio que habían realizado alguna labor social muy importante, ¿no? Estamos hablando de la Real Cruz Merito, Virtuted et Merito, que a día de hoy, incluso hoy, se sigue otorgando, pero de forma muy contada. También la Real Escuela La Inmaculada tuvo una labor muy importante, se convirtió realmente en un base y baluarte, ¿no?, de la cultura, no solamente cordobesa, sino andaluza, en torno a los siglos XVII y XVIII, y bueno, y ha seguido evolucionando, ¿no?, hasta lo que es hoy el colegio de la Real Escuela La Inmaculada. Y efectivamente, como decía, ¿no?, bueno, recientemente, bueno, pues hemos sido también catalogados un poquito, ¿no?, como el colegio mejor valorado en la sociedad cordobesa. Y bueno, te digo un dato, fíjate, un dato también que yo creo que es interesante, que por nuestras aulas han sido alumnos nuestros, pues personalidades ilustres de la talla, no digo nacional, sino internacional, como el mismísimo, ¿no?, pues Luis de Góngora, y bueno, y el autor del Quijote también, ¿no? Entonces estamos hablando de que tiene un legado histórico bastante importante. Esa es la responsabilidad. Estamos hablando de un compromiso con la historia, ¿no?, en el momento que estamos, y eso es lo que nos ha llevado precisamente, ¿no?, a intentar seguir en la vanguardia educativa. Somos herederos más o menos de un legado muy bonito, ¿no?, muy contundente a lo largo de la historia, y queremos estar a la altura, queremos seguir estando a la altura. Al final son los dos rasgos diferenciadores del colegio, tradición y vanguardia, ¿no? Pues efectivamente. Que ha pasado con el paso del tiempo de generación en generación, gracias, como decía, a ofrecer los mejores recursos, los recursos más innovadores a los alumnos. Totalmente, estamos hablando de que yo siempre lo hablo con mi claustro, ¿no?, lo hablo, el ADN, ¿no?, digamos, innovador de lo que ahora somos Real Escuela La Inmaculada,
que ya partía hace 5 siglos, ¿no? Entonces es increíble. Yo siempre cuando hablo con mi equipo también, ¿no? Con el coordinador de innovación pedagógica, que es una suerte no tener nuestro equipo, Curro Francisco Aranda, una fábrica de ideas, es continuamente estar un poquito en la última, saber lo que se está haciendo no solamente en nuestro ámbito nacional, sino también a nivel internacional, cuáles son un poquito las últimas tendencias que está habiendo, y bueno, eso es lo que nos ha llevado poquito a poco a crear el método de trabajo, ¿no? El modelo del que ahora vamos a hablar. Que vamos a hablar ya, porque tan innovador es el colegio que habéis creado este método, IDEA 5.0. ¿Qué es IDEA 5.0 y en qué se inspira? Mira, te comento, el modelo de IDEA 5.0 es tanto el modelo en sí, ¿no? Este método propio de aprendizaje de la Real Escuela de la Inmaculada, como las zonas que se han creado, pues, seguramente hablaremos también de ello, las zonas que se han creado para poder llevarlo a cabo, tienen como propósito fundamental conseguir del alumno, de la alumna, conseguir el máximo potencial en todos los ámbitos de su personalidad. Estamos hablando a nivel cognitivo, a nivel social, a nivel afectivo, emocional, ¿no? Que está ahora un poquito no tan de moda, porque es muy importante, ¿no? Cuidar este aspecto, por supuesto también a nivel físico, a nivel motor, y bueno, como colegio diocesano que somos, ¿no? De la Fundación Diocesana de Enseñanza de Santos Mártires, pues también ¿no? En el ámbito, cuidamos mucho el ámbito moral, el ámbito comportamental, el ámbito de fe también, ¿no? Entonces, como te decía, es intentar conseguir el máximo potencial en cada uno de esos ámbitos, pero el cómo. Porque esto yo recuerdo cuando acababa la carrera hace ya 20 y tantos años que ya se hablaba, ¿no? De lo que es el desarrollo integral del sujeto, que tenemos que apostar por esto, ¿no? Y que tenemos aquí en esa línea. Las diferentes leyes educativas que han salido también desde hace décadas también apuestan por esto. Lo importante es el cómo, porque si no, bueno, por la experiencia que tenemos, ¿no? de todas estas décadas de trabajo, es que como no lo pongas de forma explícita, como no lo pongan los planes en papel, con unos objetivos y una forma de trabajo no detrás, importante, al final eso se diluye, al final es muy difícil llegar a todos esos ámbitos de la personalidad. Entonces, en estos casos, ¿qué hacemos? Es partir de algo tan básico, como es tan innato, digamos, ¿no? La naturaleza del ser humano, como es partir de la propia curiosidad del niño. Esa curiosidad que le va a llevar al niño a indagar, que le va a llevar a experimentar, que le va a llevar un poquito al ensayo-error, ¿no? En su forma de aprender. Entonces, partir de esa curiosidad para acompañarlo en ese proceso de éxito personal, ¿no? A lo largo de toda su vida. Proceso de éxito personal que tampoco queremos entenderlo solamente como bueno, apostar en el futuro por un puesto de trabajo, no, sino estamos hablando de un estado de felicidad durante todo el proceso y al final del proceso, no solamente a nivel personal, sino también como colaboración también, ¿no? Como apuesta también por el resto de la sociedad que nos rodea. Al final se inspira o fomenta, ¿no? La neurociencia. Pues efectivamente, esta forma de trabajo surge, digamos, de dos vertientes diferentes. En primer lugar, de nuestra propia experiencia, como te decía antes, ¿no? Generación tras generación, también, lógicamente, de mucho ensayo-error, de mucho poner en práctica pues, lo que han hecho nuestros precedentes en nuestro propio colegio, en nuestro entorno, en nuestra institución, pero también hemos ido más allá, ¿no? Como te decía antes, nuestro coordinador pedagógico, Francisco, está continuamente escudriñando un poquito lo que se está haciendo en otros países, dentro de nuestro país, ojo, que muchas veces no tenemos que ir a otros sitios, a otros lugares, sino dentro de nuestros países, qué centros son centros de referencia también aquí en España y qué se está haciendo. Y bueno, gracias, uniendo un poquito eso, ¿no? Decíamos, nuestra tradición educativa, nuestra historia, y uniendo también un poquito lo que se está haciendo en otros lugares, digamos, y aprendiendo de los mejores, es como hemos llegado a esta forma de trabajo que creemos que la verdad estamos muy satisfechos, muy orgullosos, la verdad, y por los resultados un poquito que ya estamos viendo. Porque la metodología de IDEA 5.0 se basa en 4 pilares más 1. Efectivamente, si te das cuenta, digamos, yo recuerdo, ¿no? Aquella hace un par de años, en una habitación reunidos, ¿no? Lo que es el equipo de innovación pedagógica del colegio. A ver, teníamos un método, pero no teníamos todavía, ¿no? Digamos, ese nombre del método, ¿no? Y después de darle muchas vueltas a diferentes conceptos, ¿no? Nos dimos cuenta que había 4 características, 4 pilares fundamentales de este método, que si los uníamos ponía, digamos, la inicial de cada una de esas características de la idea. Si te das cuenta, la I de idea parte de una metodología integradora. La D es, porque también es una metodología totalmente digital, exactamente. Cuando hablamos de la E es excelente emocional, metodología excelente emocional, y cuando hablamos la A, ¿no? Última, de metodología totalmente activa, ¿no? Todo lo que rodea ese entorno de la metodología activa.
Y luego, como tú dices, hay un quinto pilar, ¿no? Porque ahora hablaremos seguramente, ¿no? Este método de trabajo que se aplica en todos los niveles de enseñanza, de los niños de 3 añitos de infantil hasta los niños ya de secundaria, hasta los mayores de secundaria. Pero se divide en 2 fases, ¿vale? Y entonces en esas 2 fases está la parte de idea sensorial y la parte de idea neuronal, idea S, que lo llamamos idea N, ¿vale? Si quieres hablar, ahora hablamos un poquito de cuáles son esas fases. Así nos explica en qué se dividen, en qué constan estas 2 fases. Pues te lo digo ahora mismo. Vamos a ver, idea S, idea sensorial, estamos hablando de una fase que abarca desde los 3 años de edad, desde que el niño entra en 3 años de infantil y va hasta segundo de educación primaria. Es una fase en la que lo que prima especialmente es el bombardeo de estímulos, por ahí lo de sensorial, el niño ahí aprende, ¿no? Por los sentidos, es un receptor desde que es pequeñito, es un receptor totalmente. Lo que se dice, ¿no? Que los niños son esponjas, ¿no? Que absorben todo, ¿no? Totalmente. Entonces, si escudriñamos un poquito esta forma de trabajo, tampoco hemos inventado nada en el otro mundo. Lo que estamos haciendo es propiciar precisamente, fíjate lo que te decía antes, acompañar en ese proceso educativo del chico. Lo que estamos haciendo es propiciarle entornos de aprendizaje ideales donde por medio, ¿no? de un conjunto de estímulos que provoca esas zonas, concretamente de aprendizaje, ahora si quieres te puedo comentar un poquito de las zonas, van a aprender por los 5 sentidos, nunca mejor dicho, y van a aprender, son zonas donde tan importante es el aspecto visual como el aspecto auditivo, como incluso el olfativo y tal, ¿no? Para integrar todo lo que son los estímulos. Y luego viene una parte, la idea neuronal, digamos, que está destinado ya a otras edades, es, digamos, recoger el buen trabajo que se pueda realizar en esas primeras edades de infantil y primero y segundo de primaria, recoger ese bombardeo de estímulos para integrar todo lo que tiene que ver con los procesos neuronales, ¿vale? Son muchos científicos, muchos doctores, muchos médicos los que ya nos dicen que es importantísimo esa primera fase para la integración correcta, ¿no? de los procesos neuronales ya más complejos, ¿no? Incluso ahora cuando intervienen ya aspectos como la lectura, la escritura y otros procesos más complejos. Entonces, en esa parte, pues ya se utilizan otras formas, digamos, dentro de IDEA, ¿no? Pero se utilizan otros métodos, como por ejemplo el plan de metodologías activas o el programa también de, bueno, todo lo que tiene que ver con el proyecto de digital de aula. Entonces, este quinto pilar que se divide en estas 2 fases, las 2 fases dependen de la edad del alumnado. Correcto. Bueno, prioritariamente, efectivamente, de la edad del curso en el que esté en el alumnado. Luego tenemos también otro sector, en nuestro colegio, por ejemplo, también tenemos chicos o alumnados, ¿no? de necesidades específicas de apoyo educativo, donde ellos van a idea S o idea N, a idea sensorial o idea neuronal, no dependiendo del curso en el que están, sino que por sus propias características, es más eso, pues por las características concretas, ¿no? de ese chico o de esa chica que está en esa aula, digamos, de educación especial. Entonces ellos a lo mejor le correspondería estar en idea imagen neuronal por edad, ¿no? Como decíamos antes, pero como las características que tienen todavía no son propicias para estar en esa fase, pues entonces están en, digamos, la fase un poquito inicial de neuronal. Enrique, como nos queda poco tiempo, me gustaría, ya que ha hecho mención a las zonas, ¿no? Sí. Evidentemente, esta metodología educativa requiere de unas técnicas, unos métodos y unos espacios necesarios para poder desarrollar IDEA 5.0. ¿Cuáles serían? Pues mira, me alegra que me haga esta pregunta, porque precisamente nosotros llevamos ya unos 12 años, ¿no? intentando poner en marcha, ¿no? desde que hicimos una formación, todo el claustro, en torno precisamente a esto, ¿no? en torno a que era el trabajo cooperativo y todo esto, y nos dimos cuenta que sin espacios específicos creados para ciertas formas de enseñanza, pues era un poquito vender humo, no, realmente no puedes conseguir los objetivos, ¿no? que te propones. Entonces, pues bueno, gracias a la colaboración, ¿no? de Fundación Santos Mártires, de nuestro patronato de la Real Escuela de la Inmaculada, hemos conseguido crear 3 zonas específicas de aprendizaje dirigido, podríamos decir, diseñadas muy concretamente para alcanzar un objetivo en cada una de las etapas. Entonces está nuestra zona de investigación activa, digamos que se crean 3 zonas y dentro de cada zona diferentes espacios. Dentro de la zona de investigación activa, que era lo que te comentaba antes, ¿no? de crear un lugar donde se pueda bombardear de forma dirigida siempre de estímulos al alumnado para que puedan crear realmente, para que puedan experimentar, para que puedan indagar, ¿no? siempre de una forma lógicamente dirigida por el profesor, donde va a ver si se está trabajando los volcanes, para que te haga una idea, donde el alumno no solamente va a estar viendo lo que es un volcán, ¿no? con los recursos tecnológicos que tenemos, sino que es que va a estar oliendo esa sala, va a estar oliendo, ¿no? a lo que huele un volcán, al azufre, o se va a estar recreando un ambiente, imagínate, ¿no? más parecido a tonos cálidos, tonos rojos, ¿no? ¿Qué tal?
En cambio, otro día, si están trabajando el medio marino, pues aquello se convierte realmente no para abajo en el fondo del mar. Entonces, eso sería la zona de investigación activa, donde el niño, digamos, está totalmente inmerso, ¿no?, en ese acúmulo de estímulos. Dentro de esa zona de investigación activa hay dos espacios importantes, uno que sería el espacio multisensorial, que es más o menos lo que te he explicado, y luego habría un espacio interactivo, que no es ni más ni menos que donde el alumno forma parte de una proyección que tiene lugar en el suelo interactivo, donde el alumno está viendo lo que está ocurriendo allí y está directamente interaccionando con el suelo. Eso, digamos, que sería para los niños de educación infantil. La segunda zona sería la zona de enriquecimiento cognitivo. Zona de enriquecimiento cognitivo que llaman los chicos de primero y segundo de primaria, donde lo que queremos precisamente es eso, ¿no? Del todo el bombardeo de estímulos que conseguíamos en las primeras edades, ahora lo que intentamos es fijar esos procesos neuronales. Entonces es una zona polivalente donde cuando pasas por allí lo que te das cuenta es que el profesor de lengua que ese día está trabajando allí, trabaja de una forma muy diferente a cómo se trabaja en el aula, y se está trabajando por trabajos cooperativos, en fin, digamos que es otra forma de trabajar que sería muy difícil o sería casi imposible trabajarla en un aula tradicional. Y por último, pues está la zona del programa de desarrollo básico de Glendoman. Esto no es algo que hemos inventado nosotros, ¿no?, la Real Escuela Inmaculada. No hemos ido a los mejores, hemos visto lo que estaba haciendo este señor. Esto era un doctor, un médico estadounidense que descubrió, bueno, a nivel neuronal, ¿no?, descubrió, por ejemplo, que las neuronas, cuando hay una lesión cerebral, hay neuronas que están muertas, pero las que están vivas, pues lo que hacen es adoptar las funciones de las que están, es decir, es toda una revolución realmente, ¿no?, de eso, de la neurodidáctica, neuroaprendizaje, y eso es lo que nos hemos llevado también a nuestro colegio, ¿no? Y los chicos allí tú los ves, pues, reptando, los ves haciendo maniobras de braquiación, los estás viendo hacer maniobras de marcha, a nivel vestibular, todo consiguiendo. Yo soy profesor de educación física, muchas veces creo que están trabajando en el motor, para nada. Están consiguiendo, ¿no?, lo que es precisamente la interconexión de los dos hemisferios cerebrales, hacer mucha intensidad en el bulbo calloso que tenemos, que en fin, es algo, un poquito, fue una revolución, ¿no?, hace muy poquitos años, y hemos intentado también adaptarlo en nuestro colegio. Sería la tercera zona, digamos, de nueva creación, y tercera zona, que era totalmente necesaria para poner en marcha nuestra forma de trabajo. Sin duda las nuevas generaciones son muy afortunadas. Si este método hubiera estado cuando yo estudiaba. Ojalá, sí señor. Para finalizar rápidamente, ¿por qué la denominación 5.0? ¿Cuál es la finalidad de este método? Porque si algo pone en valor es la inteligencia artificial, que viene empujando fuerte. Bueno, pues realmente lo acabas de decir tú, es realmente la aplicación de la inteligencia artificial al ámbito educativo, ¿no? ¿Cuáles eran los últimos recursos, los recursos educativos de última generación, ¿no?, que estaban un poquito llevados a cabo en otros países para intentar traerlos, ¿no?, a esta forma de trabajo? Muchísimas gracias, Enrique Muñoz, todo un placer haberte tenido con nosotros por enseñarnos ese método educativo tan innovador, que, como decía, suerte por los alumnos que están ahora estudiando. Si yo lo hubiera tenido, igual... Nos hubiera gustado, yo creo que sí. Sin quitar el esfuerzo y el trabajo, ¿no?, que siempre tiene que estar presente, pero lógicamente el aspecto motivador es... Obviamente la sociedad va avanzando y la educación debe ir adaptándose a las nuevas necesidades y demandas. Tú lo has dicho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nosotros volvemos a continuación con nuestra siguiente invitada, una deportista, concretamente de futbolista del Cajasur Deportivo Córdoba de fútbol sala femenino. A continuación hablamos con ella. Concertar una cita para el médico, actualizar la pensión no contributiva, pedir una subvención para adaptar la vivienda, entrevistarse con la trabajadora social, pagar un recibo, hacer una transferencia bancaria o hasta consultar un número de teléfono. Cada vez más gestiones de la vida diaria, muchas de las cuales eran accesibles hasta antes de la pandemia de forma personalizada y en directo, se han trasladado al mundo digital sin que una parte importante de la población haya podido adaptarse a una realidad para la que no estaban preparados. Algunos por falta de medios tecnológicos y otros porque su avanzada edad o su falta de conocimientos les impide estar al mismo nivel que los jóvenes o los nativos digitales. Uno de los ejemplos más evidentes es la relación de los mayores con los bancos, que en pocos años se han convertido en un entorno hostil debido al avance de los procesos mecanizados, el cierre de oficinas y el recorte constante de horarios de atención al público. Según un estudio de la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados, el 77% de los mayores de 65 años no han usado nunca la banca digital, lo que les obliga a manejarse con dinero en metálico y a recurrir a familiares para realizar
cualquier tipo de operación. El porcentaje se dispara hasta el 85,5% entre las mujeres y hasta el 88,4% entre quienes tienen más de 75 años. Según el Banco de España, el cierre de oficinas ha dejado a más de 1 millón de personas en situación de vulnerabilidad en el acceso al efectivo. Nuestra siguiente invitada es una deportista, concretamente jugadora del fútbol sala femenino en el Cajasur Deportivo Córdoba, equipo del Grupo 3 de Segunda División. Una jugadora que aporta frescura y calidad al equipo jugando en las posiciones de ala cierre, con numerosos títulos a nivel nacional, entre los que destacan los 2 títulos ligueros con el Cajasur Córdoba. Con nosotros está Isma Sojo. Buenas tardes, Isma. Buenas tardes. Bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación, es todo un placer tenerte aquí. Muchas gracias a vosotros, siempre. Bueno, jugaste y habéis jugado el playoff de ascenso las 2 últimas temporadas, ¿no? Sí, la verdad que ha sido y sigue siendo el objetivo del club. Llevamos ya unos años desde mi vuelta aquí a Córdoba que el objetivo era ese, y la verdad que el club está trabajando mucho, y los 2 últimos años pues ahí hemos estado, ahí arriba, y la temporada pasada pues lo tuvimos casi, pero bueno, el deporte a veces cae de nuestra cara y a veces no, y tocó así, y bueno, y este año pues seguimos con ese objetivo, pero bueno, en la altura en la que estamos, quizá ahora mismo, entre que las lesiones y esto de la pandemia nos está... Complica un poco, ¿no? Sí, nos está influenciando bastante, que el equipo ahora mismo se encuentra un poquito regular. Bueno, ahora hablaremos del equipo, vamos a hablar ahora, Isma. Sojo, llegaste al equipo y jugaste cuando el Cajasur Córdoba debutaba, militaba en la primera división, en esa categoría, pero para ti, luego ya descendió y demás, ¿sería un sueño volver a repetir esto? La verdad que sí, que yo tuve la suerte de jugar en mi tierra en primera división y dar mis primeros pasos, luego tuve que salir fuera por circunstancias para seguir creciendo deportivamente, y bueno, mi vuelta es con ese objetivo, volver donde el equipo siempre ha estado, y pienso que es donde se merece, y ojalá sería un sueño volver a jugar en primera división y aquí en mi tierra con el equipo de mi ciudad. ¿Qué has mejorado a lo largo de los años deportivamente? Pues la verdad que en todo. Yo era una niña que me gustaba mucho este deporte y lo practicaba porque me encantaba, y bueno, pues poco a poco he conseguido muchas metas que quizás de ser un hobby pues ha sido mi trabajo, por así decirlo, y pues me ha aportado mucho, tanto deportivo como en lo personal. Has regresado a Córdoba y ahora este año te han nombrado nueva capitana del equipo, sustituyendo a Marichu Romero. ¿Qué significa para ti ser capitana? La verdad que es una figura muy importante, llevar ese papel, no es solo llegar al partido y te poner el brazalete, quizás lleva más temas, aparte de jugar bien, o no sé, son muchos. Pues la verdad que para mí es importante, y bueno, es una decisión que tomó el club, que si mi compañera sigue estando con nosotros, la verdad que mi compañera lo hacía de lujo, la verdad que Marichu mejor imposible, pero bueno, es una decisión que tomó el club, y para mí pues es un placer llevar esa rienda del equipo. Al final eres la voz, ¿no?, del equipo, la que habla y sí, es un poco como en representación del vestuario, la que le toca dar un poquito más la cara. Bueno, dar la cara, y ahora, ¿no?, que lleváis 2 meses sin ganar un partido desde el 4 de diciembre, que además precisamente fue al líder Torreblanca. ¿Cómo ves la situación? ¿Cómo ves? ¿Es muy complicado alcanzar los puestos de playoff? Bueno, ahora mismo la verdad es que es un poco temprano, sí que deberíamos de estar en los primeros puestos, del primero al tercero deberíamos de estar ahí dentro, y bueno, estamos quizás en mitad de la tabla, pero bueno, creo que la mayoría de los equipos están como nosotras. La pandemia no solo está en Córdoba, sino que está en todos los sitios, entonces habrá meses que un equipo esté mejor, habrá meses, y bueno, ahora nos ha tocado a nosotras, quizás por temas del COVID, por temas de lesiones, pues el equipo no está rodando al 100%.
Sí, porque hay que destacar que el equipo está teniendo lesiones y además casos positivos, casos de contagio, por lo cual no facilita esta situación. Como me has dicho, está ahí en el ecuador de la competición, pero ¿qué aspectos positivos y negativos ves del equipo? Bueno, pues lo positivo es seguir trabajando en la línea en la que estamos, que creo que las jugadoras que estamos, tanto como las que estamos en pista como las que están ahora lesionadas, estamos trabajando al 100% para recuperarnos y que volvamos a ser la plantilla que éramos 2 meses. Entonces, pues el aspecto positivo es eso, trabajar, seguir la línea en la que estamos y que nos lleguen los buenos resultados. Al final trabajar como equipo, ¿no? Claro, eso es un equipo, se juega en equipo y es muy muy importante ese papel. Como has dicho, al final no dependéis de vosotras solas, los resultados de que alcanzáis los puestos del playoff no solo depende de vosotras, sino de que los equipos que están por encima pierdan también, es un poco que se den todas las situaciones, ¿no? Las circunstancias en general. En este caso, ¿qué os dice Juanma Cubero, el entrenador, sobre la dinámica del equipo? Bueno, la verdad que él ahora lo único que nos inculca es trabajo, trabajo y trabajo, porque ya lo he dicho anteriormente que en las circunstancias en las que estamos no es fácil. No es fácil ni es una cosa que no queramos, sino nosotras empezamos el lunes, nos ponemos el mono de trabajo y es trabajar, pero si llega una lesión o llega ante esas circunstancias no podemos hacer nada. Entonces Juanma Cubero, las indicaciones que nos da es, llega la semana y toca volver a pensar trabajar, en el siguiente partido y empezar de nuevo. A conectarnos con el partido que nos viene el fin de semana e intentar siempre estar ahí y que los resultados empiecen a llegar cuanto antes. Bueno, cuando hay buena racha todo parece de color de rosa, ¿no? Pero cuando hay mala racha las situaciones a lo mejor son más complicadas, cuesta más remontar y demás. En esta situación entró este año la figura del psicólogo deportivo en el staff. ¿Cómo está ayudando? Pues la verdad que es una figura nueva. Yo hablo tanto como en el club como en el deporte en general. En el deporte, ¿no? Y en mí, lo que yo llevo en la carrera deportiva, la verdad que es muy poquito. Tienen el placer de tener esa figura. La verdad que no es una figura que se suele tener en todos los equipos y que nosotros contemos con ello, la verdad que es un placer, porque como tú has dicho, cuando los resultados van muy bien, pues todo va del carajo, pero cuando los resultados van mal, pues ya llegan los problemas, ya llega un día pasa esto, otro día empiezan a salir cosas. Pues tener esa figura que sabe afrontar esos problemas y transmitírnoslo a través del deporte, y la verdad que es motivar también, ¿no? Sí. Un poco, saber gestionar esa situación complicada y saber motivar al equipo, sí, que la no verdad pierda la ilusión que y la esa gana. figura es pues un placer contar con ellos. Bueno, Inma, ¿y tú qué retos personales te marcas? ¿Qué sería para ti cumplir un sueño? Bueno, yo la verdad que en este deporte los sueños que me he propuesto los he ido cumpliendo y vine a Córdoba con un sueño que es volver a Primera División, y quizás ahora mismo mi sueño es ese, volver a Primera División y con el equipo de mi ciudad. ¿Cómo ves el mundo del fútbol sala femenino actual y la órbita del deporte femenino en general? Bueno, pues la verdad que tras unos años el fútbol sala femenino sí que ha avanzado bastante, y bueno, queda mucho en comparación con los hombres, pero poco a poco vamos dando pasitos y nos permite, en el momento que lo estamos practicando, pues te da muchos recursos, a ver, no para vivir, pero sí que para afrontar ese deporte, dedicarte un poco profesionalmente. Os sentís más valorada, ¿no? Como más participativa, ¿no? Una participación más activa Sí, por parte de todos. sí que no tiene nada que ver con el masculino, pero sí que mirando unos años atrás hemos avanzado muchísimo y esperemos que siga avanzando para aquellas niñas que vienen detrás, pues que les dejemos el camino un poco más fácil y tengan más recursos. Hablando de esas niñas, esas generaciones que vienen por detrás empujando y que son el futuro del deporte del fútbol sala femenino, sabemos que entrena a las bases del club. ¿Cómo es el proceso de educación de las más pequeñas?
Pues soy entrenadora del equipo nuestro de las pequeñas, del cadete, que la verdad que es un placer. Tenemos un grupo de 15 niñas que vienen pisando fuerte, no lo siguiente. La verdad que para mí es un placer que me hayan dado la posibilidad de llevarlas, porque aparte de ser su entrenadora, yo he pasado por ahí, he sido niña como ella y me ha gustado este deporte como ella, entonces intento transmitirle este deporte como algo más de jugar fútbol sala, sino hay muchos más valores que pegarle patada a una pelota, entonces no como entrenadora, sino ya como jugadora, la verdad que le intento transmitir a las niñas muchas cosas y que luchen por lo que quieren y a estar con nosotras lo antes posible en el primer equipo. Es cierto que el deporte no solo es, en este caso el fútbol, no solo es pegarle patada a un balón, sino que el deporte además te inculca unos valores, ¿no? Te enseña también a organizar una vida, a llevar un orden, a ser como más responsable. Sí, la verdad que sí, quizás eso es lo más importante de este deporte, que no es solo practicarlo, sino los valores que te dan a la hora de tú afrontar tu vida, en plan en los estudios, en casa, en relacionarte con las compañeras, te hace un poco más social y ya lo he dicho, lo más importante de esto es compaginarlo con los estudios, porque si no, sí. Bueno, y para ti, ¿cuál es el futuro del club con los equipos de la cantera? Pues trabajar con ellos al máximo, que creo que ahora mismo el club lo está haciendo muy bien, porque son los pilares, es el futuro. Gracias a las niñas que vienen detrás, pues nosotras nos mantenemos y el club se mantiene. Entonces, ahora mismo son los hitos del club, hay que mimarla y trabajarla al máximo para que en unos años esas niñas pues siga el Cajasur Deportivo Córdoba pues manteniéndolo en lo más alto. Y ojalá sea puntero, ¿no? Sí. A nivel nacional. Bueno, ya para ir acabando, sabemos que eres amiga de Cristina García, también cordobesa, paisana, portera del Roldán y que está siendo una habitual con la selección española. ¿Qué sientes como paisana de ella y como amiga? Pues la verdad que sentí como si yo lo estuviera viviendo, la verdad yo he vivido esa etapa que ella está viviendo ahora, jugar en primera división y cumplir sueños como es vestir la elástica de la española y la verdad que muy contenta y sobre todo muy feliz de ella, de haber cumplido ese sueño como es estar ahí arriba. Bueno, y más ojo, os deseamos suerte a ti y a todo el equipo para conseguir esos objetivos, para alcanzar los puestos de playoff y que consigáis ascender con el Cajasur Deportivo Córdoba. Mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros por tenernos aquí. Muchas gracias. Nosotros volvemos a continuación, pero antes os dejamos con el siguiente vídeo y no se muevan porque recibimos a nuestro siguiente invitado de la tarde. La provincia de Córdoba registró 1.170 nuevas sociedades mercantiles en 2021 y se posicionó así como la sexta provincia en creación de estas sociedades en Andalucía, con el 6,7% del total de la región. La Junta de Andalucía ha informado de que se han creado en nuestra comunidad autónoma 17.516 sociedades mercantiles, cifra que supone un aumento del 27,4% respecto a 2020. Así se desprende de la estadística sobre sociedades mercantiles de Andalucía, elaborada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Desde la Confederación de Empresarios de Córdoba hacen una valoración en positivo de este dato, el cual da síntomas, dicen, de la buena recuperación de la economía cordobesa. Pues es un dato que viene a corroborar que la actividad económica se está moviendo. Así, después del bajón del año 2020 con la paralización de la actividad, como estuvimos muchos meses con una actividad absolutamente paralizada, que en el año 2021 vuelva a ponerse en marcha la actividad. En algunos sectores, pues lógicamente no está todavía ese dato consolidado.
Atendiendo a la actividad desarrollada por las nuevas sociedades, el ámbito del comercio y reparaciones concentra el mayor número de constituciones en Andalucía, con el 20,5%. Le siguen en importancia cuantitativa las actividades inmobiliarias y la hostelería, con el 12,9% y el 10% respectivamente. El sector de la construcción se apunta a un 10,5%, seguido de actividades profesionales, científicas y técnicas con un 9,7%, resto de servicios con un 9,3%, industria y energía con un 6,9% y la agricultura con un 4,9%. Vale, pues... Hablamos ahora del problema de la falta de iluminación en el centro de Córdoba, un problema del que se cumplirán 3 años en marzo desde que los comerciantes de la calle Cruz Conde, organizados en la plataforma Nuestro Centro se Apaga, empezaron a movilizarse. En 2019 ya demandaban la mejora del alumbrado de esta vía y a día de hoy, con 2 proyectos redactados para potenciar la iluminación de Cruz Conde, uno que se redactó en octubre de 2019 y otro en septiembre de 2020, pero que ha pasado el tiempo y aún a día de hoy no se ha actuado. Para conocer más sobre la problemática de la iluminación del centro, nos acompaña el presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un problema, como decía Manuel, que se van a cumplir en marzo de 2022 los 3 años desde que los comerciantes de la calle Cruz Conde pues se manifestaran, ¿no? Empezaran a movilizarse para mejorar este problema. Parece que ahora continúa el problema, ¿no? ¿Cuál ha sido? Porque con 2 proyectos redactados, a día de hoy continuamos igual. Bueno, nos tenemos que retrotraer un poquito a esa fecha, incluso un poquito antes, cuando hay un movimiento de comercio y no comercio, de todo tipo de negocios, incluso vecinal, en el cual, bueno, pues se exige que haya una iluminación digna para la zona. Se habla de Cruz Conde porque Cruz Conde está muy mal, pero eso abarcaba mucho más. Abarca Boulevard de Gran Capitán, que peor no puede estar, abarca Colón, Claudio Marcelo, que es una calle que da miedo, pero da miedo todo el año, o sea, es muy oscura. Aparte los naranjos, cuando no se podan, tapan las farolas, que son muy bajas, además están sucias. Lo mismo nos pasa también en el tramo de Concepción, las farolas no iluminan, son farolas muy antiguas, con los plafones que están muy sucios. Y, o sea, ¿hay un problema en el centro de iluminación? Sí, muy grave, muy grande. No estamos diciendo que aquello sea una ascua, sino, además, el proyecto que se presentó es un proyecto que se puede regular. O sea, hay una festividad que tenemos que celebrar algo en cualquier zona del centro, se sube un poco. No volvemos, y además se puede programar para que una vez que pasen las horas comerciales y que el paseo se haya acabado 11:30, 12 de la noche, pueda bajar bastante la luz y sea bastante más agradable lumínicamente y no contamine tanto. O sea, se pueden hacer las dos cosas. ¿Qué ha ocurrido con este movimiento que salió, lo del el centro se apaga? No hablaba de Cruz Conde, hablaba de Cruz Conde porque Cruz Conde es que tiene farolas de hace 60 años. Lo único que le han cambiado las bombillas, ¿no? Entonces, aquello, nosotros fuimos los primeros en financiar aquello, que desde Centro Córdoba se pusieron 600 euros para financiar, para cartelería, para diseño, para tal. Lo que, bueno, ocurrió un poco así en aquel momento, que entró la política por medio. Y cuando entra la política por medio, mal asunto. Estaba un poco politizado aquello de aquella manera, ¿no? Entonces, una vez que se calma un poco el tema, es cuando entramos nosotros, nos reunimos con el Consejo Asesor de Comercio y la desaparecida Pernici, que en paz descanse, ¿no? Toma rienda del tema, se prepara el proyecto con los técnicos, esto va como la seda. Vienen las elecciones, seguimos teniendo reuniones y tenemos reuniones hasta los domingos. Centro Córdoba tiene reuniones hasta los... Sí, yo recuerdo como mínimo 2 domingos. Reunirnos con vecinos, con tal... Bueno, aquí hay una discusión en qué farola se va a poner, de buena primera, después de tener un montón de reuniones, se paran las reuniones y ahora nos enteramos en prensa que va a salir, que yo tengo que verlo todavía, que se va a poner las luces, ¿no? Pero que es una cosa, que es un debate que no solo es Cruz Conde, sino que se necesita, como bien hemos hablado ahora nosotros, ¿qué se necesita? Pues un plan para todo el centro. Que empiecen con Cruz Conde, que yo digo, por lo menos... Pero si para Cruz Conde, que es una sola calle, llevan 3 años... Sí.
Imagínate, ya para todo, Bueno, para todo el centro, ¿no? Y si yo te cuento ya las reivindicaciones que yo llevo pues, desde que era un niño en el asociacionismo comercial, de comerciantes y empresarial, pues tenemos reivindicaciones como son los aparcamientos, y en 40 años se ha hecho el de la Victoria y se hizo chico. Fíjate que yo me acuerdo que cuando se estaba inaugurando aquel parking, me cogió Rosa, pues Rosa sabía que yo le iba a decir todo, pues siempre, hombre, hemos tenido una buena confianza con ella, ¿no? Y me decía, bueno, ¿Aguilar? Rosa Aguilar, sí. Y le dice, Manolo, ¿qué te parece? Digo, está muy bonito, precioso, sitio magnífico. Pero el Digo, espacio. pero chico, muy chico. Digo, esto a las 9:30 de la mañana todos los días está lleno. Y efectivamente todos los días está lleno. ¿Qué quiero decir con eso? Que no está bien, claro que está bien, que era pequeño y que había una necesidad desde hace muchísimo tiempo, una reivindicación. Nosotros tenemos 3 reivindicaciones en las 4 zonas comerciales y no comerciales, o sea, porque te vas a Fátima y no es un centro comercial abierto, pero Fátima lo necesita igual que el centro, no tanto como el centro, evidentemente, ¿no? Pero es accesibilidad, aparcamiento y peatonalización. Peatonalización tenemos gran parte de peatonalización, pero a lo mejor necesitamos, por ejemplo, que Claudio Marcelo tenga una única plataforma. Hay colegios, acaba de instalarse una gran empresa, esa gran empresa puede tirar de muchos locales que están ahí vacíos y puede ayudar y potenciar esa zona, que genera empleo, que genera microempresas y pequeñas empresas. Y mejora la ciudad de Córdoba. Está claro, sí, eso está claro. Está claro. Fue como, por ejemplo, Capitulares. Capitulares, cuando fue la obra, hubo un político que dijo, ahora se van a poner ricos todos los comerciantes de Claudio Marcelo. Y se quedó el 65% de los locales vacíos. O sea, fue tal el estropicio de no pasar gente, le dijimos, por favor, una campaña como se hizo en la calle Málaga, lo que pasa es que aquella fue política, y le dieron dinero. Ahí hubo tema político y le dieron. Y sin embargo, en Claudio Marcelo, que fue mucho peor, una calle con muchísimos más locales y con muchísimo más comercio, resulta que no hay ningún apoyo, nada más que en prensa, pero no, ahí que tenía que haber una actuación importante. ¿Qué pasó? Que hemos estado pasándola muy mal los comerciantes de esa calle, pero muy, muy mal, y han desaparecido mucha gente, y ahora parece que se está recuperando un poco. Hombre, es que ese local que se acaba de ocupar por un supermercado llevaba décadas y décadas vacío, décadas, y los negocios anteriores tampoco fueron un negocio que duraron mucho. O sea, ha llegado un negocio que parece ser que ha llegado para quedarse y que puede además regenerar esa zona. Una implicación, tiene que haber una implicación inmediata del ayuntamiento. ¿Cuál es nuestra parte? Vamos a hacer una actuación en condiciones tanto de luz como de accesibilidad y sobre todo en una única plataforma. Porque es que hace falta, es que al final perjudica al comercio de Córdoba. Al comercio, al vecino. O sea, que hoy va la gente por la calle, van dando despistada, que yo salgo todos los días porque tengo la cochera en el centro, y salgo todos los días y veo a la gente despistada porque es un paseo todo, aunque pasen vehículos, pero tiene que pasar con mucha precaución, no hay ningún problema, ningún altercado. Va andando y va andando con miedo también, que al final vas también con miedo. Está claro, está claro. Y en cuestión a que hay 2 proyectos redactados, ¿no? Uno en 2019 y otro en 2020. No se ha actuado, pero es que ahora encima se decide que se va a llevar a cabo, que el proyecto que se va a desarrollar es el que se inició en 2019. ¿Por qué? No sé, es que no nos han llamado. Bueno, parece... Somos ignorantes completamente de llamarnos muchas veces y ya te digo, desde que se tomó aquella iniciativa con el Consejo Asesor de Comercio, después hemos tenido reuniones con David Dorado, y desde hace un año no sabemos nada. Bueno, pero parece que se han decantado, mi pregunta venía porque parece que se han decantado por ese primer proyecto porque parece más viable, más rápido a corto plazo, porque no provocaría afectación a restos históricos, ¿no? En plan, una intervención que no genera barreras arquitectónicas y que además porque colocarían lo que es la farola en las fachadas, no en el suelo, ¿no? Bueno, a mí no me parece mal. Si yo lo único que quiero es que ponga algo decente, algo que no cargue. Está bien que no hace falta que carguen tanto mobiliario. El error, por ejemplo, de poner en cruz de esos árboles que lo único que dan son problemas, de no poder tocarlos, de que son muy delicados, de que después al final no dan sombra y lo único que te tapan la luz y que encima tapan la luz, o sea, es completo. Pero bueno, están ahí. Es una calle que está premiada a nivel internacional y bueno, yo creo que la cuestión ¿cuál es? Algo
que sea lo menos impactante posible, pero que dé el servicio que tiene y necesita Córdoba en esa calle precisamente, ¿no? Es exactamente la iluminación que merece una calle como esa, como Cruz Conde de Córdoba. El emblema de la ciudad. Y de todo el centro. Comercialmente hablando, el emblema de la ciudad. Bueno, ahora parece que, según aseguró el alcalde, ¿no?, en una ronda de preguntas de una de red social, que el proyecto ya lo tenía la Concejalía de Infraestructura y que se le daría prioridad absoluta. ¿Qué opinas? ¿Confía en que así será? Habría que preguntarle a don José María a qué le llaman ellos prioridad absoluta. También se lo decían antes de las elecciones. Ellos y otros partidos decían que era prioridad absoluta y que eso sí iba a ser casi ipso facto. Bueno, el tiempo lo está desmintiendo. Hombre, yo espero que antes de que termine la legislatura esté terminado. No que empiece, sino que esté terminado. Espero, porque si volvemos a ver la situación en la que estamos viviendo, si vemos ahora mismo la situación que ha tenido el comercio en el mes de diciembre, que ha sido la peor de la historia que yo conozca, 35% menos en ventas con respecto al 2020, ojo, con respecto al 2020, que estamos hablando que 3 meses estuvimos encerrados en nuestras casas, que había mucho miedo, que había una incertidumbre tan grande. Bueno, pues resulta que el 2021 ha sido mucho peor para el comercio de cercanía, pero mucho peor que el año pasado. Da miedo escuchar eso. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener? Bueno, las consecuencias van a tener que parecía que nos hemos recuperado un poquito con los locales y ahora parece que puede ser que volvamos otra vez para atrás. Que la iluminación va a hacer que se ocupe, no. Es un granito de arena más de apoyo a un centro que, como el eslogan que se puso en su momento, hace que el centro se apague. Bueno, ahora que parece que se le ha dado vía libre para que se ejecute el proyecto, en cuanto a los plazos, porque claro, han mencionado que lo suyo es que cuando termine esta legislatura esté finalizado, ¿no? En cuanto a plazos, ¿qué plazos se han comentado? Porque teniendo en cuenta que de normal proyectos así nunca se desarrollan con normalidad, que siempre surgen complicaciones, que se retrasa. Para usted, ¿cuándo? No lo sé, es que ya te digo que a nosotros no yo el plazo que sea lo antes posible, que se hablen con todas, que no vengan contándonos que si tal, que si cual, que si pascual. Lo que sí te voy a decir una cosa, para que entienda un poco en la situación que está dentro. La calle Jesús María no tiene cable, fibra de óptica. O sea, tú dices, ¿cómo dices? La calle Jesús María no tiene. Tengo un socio que está todo el día llamándome que por qué no se pone la fibra en la calle. O sea, para el comercio, que es fundamental, un gobierno, ojo, un gobierno que desde la Junta de Andalucía se habla de venta online, y que este gobierno, venta online, y una de las calles principales y comerciales del centro de Córdoba no tiene fibra. ¿Cómo se come eso? Son cosas que dices tú, en el siglo XXI, 2022, que estemos en una calle, que no lo tenga yo, que vivo en el Alto de la Sierra, todavía, pero que no lo tengan, una calle tan comercial, con tantísimos negocios, y con tantísimas oficinas, y con tantísimos vecinos, no lo tengan. Es lo que mencionábamos. Entonces, quiero hacerte el símil, ¿no? Con esto, Sí, ya de paso, utilizo tu medio para poder denunciar un poco este tema, ¿no? Entonces, por supuesto, con todo el cariño, pero sé que no es una cosa que sea problemática, pero sí es una cosa que en el siglo XXI me digan, tienes que ir con burro. Sí, es problemática. Al final la ciudad de Córdoba tiene que contar con esos recursos básicos, ¿no? Es que para ya, una ciudad. O sea, si nos están metiendo a calzador, la banca, el ayuntamiento, todo el mundo nos está vendiendo el tema online, o sea, el moverte por internet y hacer todas las gestiones, ¿cómo es posible que una calle tan comercial como en Córdoba no lo tenga? ¿Cómo es posible que la calle Cruz Conde tenga farolas de hace 60 años? Eso, ¿cómo es posible? Cuando ya en muchas ciudades están con la iluminación LED, que aquí donde están modificando las farolas, es verdad que están prendiendo iluminación LED, pero es que ahora creo que tenía 40 vatios o 70 vatios la iluminación que tenemos. Hombre. Y que son 17 farolas, por ejemplo, son las que hay ahora mismo en la calle Cruz Conde. 9 en un lado y 8 en otro, sí. Que es muy poca iluminación. Vamos a ver, el tema, sobre todo, el tema está claro, ¿no? O sea, tenemos gente muy mayor en el centro, aunque siempre se va regenerando, pero hay más mayores que gente. Mayor. ¿Qué ocurre? Que si con la pandemia hay gente ya de mediana edad, hay gente incluso joven que está teniendo miedo, imagínate un día a día
el salir por la mañana, que vayas a trabajar, una persona que se trabaja hasta los 66, 67 años, o sea, una persona ya de una edad, que son de mediana edad, porque ya no, hoy una persona de 60 años no se dice mayor, se le dice ya personas de 80 para arriba, ¿no? Entonces, lo que quiero decirte con esto es que da miedo salir a las 6 de la mañana, da miedo a las 7, da miedo venir de un trabajo o venir de donde sea y pasar por la calle Cruz Conde, pasar por el Boulevard o la calle Claudio Marcelo, pasar a las 12 de la noche. Es que da miedo. Entonces, oye, hemos conseguido quitar unas barreras, que el centro está espectacular, que le faltan todavía detalles, pero es verdad que está muy bien. Para pasear, yo lo he vivido con mi madre, ¿no? Es que está todo llano, que no hay para personas con minusvalía, para personas mayores, pero nos falta eso, nos falta el aparcamiento, nos falta esa iluminación que necesitamos para que haya una integración de todo. Pues Manuel Blasco, esperemos que así sea, que se desarrolle el proyecto, que se actúe como se supone que está previsto, que comience a ejecutarse para verano y que se desarrolle con normalidad para que en cuanto antes pues se solucione este problema de iluminación en el Desde Centro Córdoba, lo único que, como siempre, hemos colaborado con todos los gobiernos, obras que se han hecho en calle, hemos puesto personal comerciante a disposición del ayuntamiento, de los técnicos, de las constructoras que han estado. En este caso, como por ejemplo en Capitulares, tenemos una persona permanentemente allí, todo el día. En Capitulares, que fue la última obra, saben que pueden contar con nosotros permanentemente, ¿no? Y pues constantemente. esperemos que las administraciones correspondientes y responsables colaboren en esas 3 reivindicaciones que hacéis desde Centro Córdoba, como has dicho, la accesibilidad, el aparcamiento y la peatonización, ¿no?, de Córdoba, que Correcto. son cosas necesarias para la ciudad. Sí. Muchísimas gracias, Manuel Blasco, un placer. Igualmente. Recuerden que nosotros volvemos mañana a partir de las 3 en esta cadena, en Onda Mezquita 7 Televisión, aquí en Córdoba de cerca, para hablar con más invitados y conocer más actualidad de Córdoba.